Hola, bienvenidos a la biblioteca de la Único el Mayor. El día de hoy vamos a estar hablando de las diferentes constituciones que han llegado a nuestro país. Sí, en total vamos a hablar de 10 constituciones contempladas desde 1810 hasta 1991. Hola, quiero conocer acerca de las constituciones que se establecieron en nuestro país. Hola, claro que sí. Todas las constituciones están disponibles, así que te invito a la biblioteca para que puedas aprender y conocer de cada una de ellas. ¡Vamos! Muchas gracias, y para iniciar este recorrido lo quiero hacer en orden cronológico. Constitución de 1810. Vamos a ver qué nos dice esta constitución. Constitución del Socorro. En el Socorro se instaló una junta de gobierno compuesta por los miembros del Gavillo y 6 personas más, las cuales se encargaron de redactar y proclamar el Acta de Independencia y la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro, publicada el 15 de agosto de 1810. La Constitución del Socorro es la primera de las antiguas provincias del Virreinato de la Nueva Granada, que iniciaba su emancipación. Esta Constitución estableció principios como la libertad, la igualdad entre sus habitantes, el respeto por la libertad, la estricta sujeción a la ley, el respeto al trabajo, a la industria, a la propiedad privada, la transparencia entre las cuentas públicas, la limitación al ejercicio de la autoridad y también los procedimientos electorales. Vamos con la constitución de 1811. En 1811, algunas provincias firmaron el Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en Santa Fe, en la que se garantiza la integridad de sus territorios, su administración interior y una forma de gobierno republicano. Se reconoce la religión católica, se fijan disposiciones sobre la mesa nacional y la fuerza pública, el comercio exterior, la caza y la pesca, el régimen territorial, las relaciones internacionales, entre otras cosas. La Constitución de Tunja de ese año proclamó la República, estructurando el primer gobierno republicano de la Nueva Granada y sería la primera en hablar de derechos para los indígenas y afrocolombianos. Continuó con la constitución de Cúcuta de 1821. La Constitución de 1821 es también conocida como la Constitución de Cúcuta. Tuvo como objeto de la creación la Gran Colombia, mediante la unificación de Colombia, Panamá y Venezuela, en la que se ratifica como presidente de la República a Simón Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. En términos generales, no era la más liberal e igualitaria de las constituciones, en producto de una sociedad machista, clasista y autoritaria, en donde el término democracia aún estaba por definirse. Eran los hombres de la colonia intentando acomodar unas nuevas leyes a sus intereses personales, éticos, sociales y morales que venían desde siempre. Es la constitución de la transición de las ideas francesas. Constitución de 1832. Vamos a ver qué nos dice esta constitución. La Constitución neogranadina. La Constitución de 1832 es la República de la Nueva Granada, que redujo el periodo presidencial a 4 años, al igual que los senadores y representantes a 2, prohibiendo la reelección presidencial sin un periodo intermedio. Francisco de Paula Santander es elegido como presidente y se negocia la deuda entre Colombia, Ecuador y Venezuela. La constitución del llamado Congreso Admirable surge después de la muerte de Simón Bolívar. Con ella se cierra la unidad que busca la angostura. Entonces surge el Estado de la Nueva Granada, en cabeza del presidente Francisco de Paula Santander durante un periodo de 4 años. Constitución de 1843. Esto cada vez se pone más interesante. Conocida como Recopilación Granadina, la Constitución de 1843 fue de carácter conservador, centralista y ponía el catolicismo como religión. También se eliminaron los títulos nobiliarios y la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. También se eliminó el derecho universal al voto y solo le fue permitido a personas que supieran leer y escribir. En lo civil hubo una codificación nacional de normas, porque hasta ese momento los magistrados habían utilizado las 7 partidas del rey de España Alfonso el Sabio, todas ellas, recordemos, basadas en el derecho romano y algunas otras normas españolas. Estas fueron redactadas por Lino de Pombo. Esta recopilación fue hecha por Lino de Pombo. Constitución de 1853. Constitución de 1853, mejor conocida como la Constitución neogranadina o Constitución Política de la Nueva Granada, que dirigió los destinos de los neogranadinos hasta 1858, cuando fuera derogada. Es la constitución más corta, constaba con 64 artículos divididos en 11 capítulos. Es la constitución con la que gobernó José María Obando, fortaleciendo el ideal federal. Es el inicio del liberalismo, es la separación de los principales norte, el Estado y la Iglesia. Se pone fin a la pena de muerte y se da paso al matrimonio y divorcio civil.
Estas y otras medidas conlleva a descontentos y al posterior golpe militar de José María Melo en 1854. El artículo 6 es tajante: no hay ni habrá esclavos en la Nueva Granada. Así de simple, no se da más explicación. Se da un régimen especial para los territorios de Guajira y Caquetá, entre otros. El periodo de los gobernantes es por 2 años reelegible. Se fortalece la figura del Procurador General, se establecieron 2 cámaras legislativas y se impuso el voto secreto. Es la constitución liberal en que se fundó la idea de libertad individual, incluida la libertad religiosa, la posibilidad de que cada provincia dicte su propia carta magna, y le dio inicio a la separación entre la Iglesia y el Estado, y se recordó que todos los neogranadinos debían contribuir para los gastos del Estado. Constitución de 1858. Vamos a encontrar 8 puntos importantes. El primero es el nombre y forma. El nombre que se va a optar en la Constitución para el país va a ser Confederación Granadina y la forma de gobierno va a ser republicano. Como segundo tenemos la división territorial. La división territorial va a ser ya que existen estados soberanos que conservan autonomía interna y estos se agrupan en confederaciones. Como tercero encontramos los poderes del Estado. Los poderes del Estado van a ser legislativo, ejecutivo y judicial. Como quinto, los derechos y garantías. La Constitución va a amparar los derechos individuales tales como la propiedad, también la igualdad ante la ley y la libertad. También dentro de esta Constitución encontramos 2 derechos muy importantes, lo cual va a ser el habeas corpus y el debido proceso. La religión es algo muy importante que se va a encontrar en esta Constitución, ya que en esta Constitución se separa lo que va a ser la religión y el Estado, pero adicional va a permitir la libertad de culto. Como séptimo tenemos la economía, en el que se va a garantizar la propiedad privada y se va a promover el comercio. Y como octavo tenemos lo que va a ser el comercio internacional, en el que se incita a que sea un estado en el que tenga amistades y comercio con otros estados. Constitución de 1863. En la Constitución de Río Negro de 1863, Colombia pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia. Nos convertimos en una república federalista, descentralizada y que le quitaba bastante poder al presidente. Se suprimió la pena de muerte. Nuestro estado se convirtió en un estado laico y se permitió el porte y comercialización de armas. También se redujo el periodo presidencial de 4 a 2 años. En esta época estaban en codificación varias leyes para poder armar lo que se conoció después como el Código Civil. Algunos estados adoptaron el Código Civil de Cundinamarca y luego Agustín Núñez redacta el Código de la Unión para algunos estados basado en el Código Soberano de Santander de 1860. Constitución Política de 1886. La Constitución colombiana de 1886 era una constitución de corte conservador, por lo tanto confería mucho poder a la Iglesia Católica. Esta fue proclamada el 5 de agosto de 1886. Con ella se abolió el federalismo, que se creó en un estado unitario en forma de república, en la cual estaba centralizada por el presidente. Este estado era un estado de derecho el cual primaba y representaba más el derecho colectivo que de los sujetos del derecho como tal. El estado ponía por delante el bien común que el bien individual. En específico, por otro lado, dividió el poder en 3 ramas: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y por último, nuestra Constitución actual de 1991. Bueno, la Constitución Política de 1991, la cual nos rige actualmente, esta nos va a mostrar algunos puntos importantes, tales como el Estado Social de Derecho, en el que el Estado va a estar comprometido con los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad, la intimidad, la dignidad humana, la libertad de expresión. También tenemos la libertad de religión y otros derechos más. Vamos a encontrar en esta Constitución la separación de poderes: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Vamos también a encontrar un sistema político en el cual establece un sistema democrático y pluralista, en el que se va a permitir que se elijan a los representantes políticos periódicamente.
vamos a encontrar un Estado unitario descentralizado, un Estado único, pero se van a descentralizar lo que van a ser los temas administrativos y políticos en entidades territoriales. También tenemos el control constitucional. Para ello la Constitución creó la Corte Constitucional, la cual vela por la supremacia de los derechos fundamentales y de la Constitución. Como séptimo tenemos también los derechos étnicos. En esto abarca los derechos, se establecen los derechos fundamentales hacia los grupos indígenas, afrocolombianos y entre otros más. También tenemos la justicia y los derechos humanos. Establece principios fundamentales de la justicia como la igualdad ante la ley, el debido proceso, la no tortura, la no desaparición forzada y la no discriminación. También tenemos la participación ciudadana, la cual promueve el derecho al voto y a las decisiones públicas que hayan en el país, y también va a reconocer el derecho a la protesta pacífica. Como último, tenemos los derechos económicos y sociales, la cual va a reconocer y va a garantizar derechos económicos y sociales como el trabajo digno, la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda y el acceso a los servicios básicos. Muy bien, me encantó la historia de nuestro país. Muchas gracias, señora bibliotecaria, por mostrarme cada una de las constituciones que